Cuestiones y Contrapunto, y ya estamos con nuestro segundo invitado, con Braulio Silva Echeverría. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Quería empezar, porque Perón decía que la real política era la política internacional, y por unos artículos que estuve leyendo de tu autoría respecto a puntualmente con Estados Unidos y la carta que el 9 de julio le ha enviado a Lula da Silva, cuestionando o amenazando, mejor dicho, casi públicamente, con aumentar un 50% de los aranceles a los productos de Brasil, básicamente imponiéndolo, incluso objetando el proceso judicial que se lleva adelante respecto de Jair Bolsonaro. Yo, cuando veía esto, pensaba como, bueno, hasta antes, ¿no?, la política internacional se manejaban como, bueno, enviamos al canciller, hablamos con el embajador, ¿no? Todo una cuestión institucional, que recién también estamos hablando de la institucionalidad, que acá parece saltearse todo tipo de buenos modales, ¿no? Y la respuesta, lógicamente, de Lula da Silva en esto. Sí, bueno, primero gracias Carlos, Flavia, por la invitación. Los analistas internacionales coinciden en que hay un momento de transición del mundo. El asunto es que no se ponen de acuerdo en transición hacia dónde, ¿no? La carta de Trump, sin dudas, es un gesto injerencista muy grande, y la respuesta de Lula y de la Cancillería brasileña fueron contundentes al respecto. Y como vos señalabas, esa carta tiene tres elementos. Uno es la imposición de aranceles del 50%, otro es el pedido para que se anule el juicio contra Jair Bolsonaro, uno de las figuras más importantes del trumpismo, si se quiere decir, a nivel internacional. Y otra que tiene que ver con cierta preocupación con respecto a la regulación que está haciendo el gobierno de Brasil a las empresas, digamos, de medios, redes sociales y demás, en relación a la elaboración de discursos de odio. La respuesta de Lula y de la Cancillería fueron contundentes, planteando la que no corresponde la injerencia en asuntos de soberanía de un Estado soberano como es la República Federativa de Brasil. Hay un dato que desarticula el tema de los aranceles. Brasil tiene un déficit de balanza comercial con Estados Unidos de 4.100 millones de dólares, por lo cual el tema de los aranceles, el argumento se cae, y planteó que si avanzaban con los aranceles, ellos iban a responder con medidas similares. Yo creo que lo que está por detrás de esta carta de Trump, eso fue el 9 de julio, como vos bien decías. El 7 de julio hubo un acuerdo entre la República Federativa de Brasil y el Instituto de Investigaciones Ferroviarias de China para avanzar en la elaboración de un proyecto bioceánico que conecte Perú y Brasil, conecte los dos océanos a través de una vía férrea. Y el otro dato es que unos días antes se hizo en Río de Janeiro la cumbre de jefes de Estado de los BRICS, donde dos elementos que se plantearon fueron profundizar el comercio en monedas propias por fuera del patrón dólar y seguir afianzando y desarrollando el Banco de Desarrollo de los BRICS. Creo que es una medida que preocupa mucho a la política de Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN, en que se afiance un mundo multipolar y sobre todo vías de financiamiento a proyectos de desarrollo por fuera de los márgenes de acción que imponen sobre todo el gran capital financiero transnacional. Braulio, me parece a mí, o en líneas generales, uno observa que en la paz gana China y en la guerra gana Estados Unidos. O en el conflicto, digamos. Yo creo que lo que vemos, por decirlo de manera sencilla, ¿no?, pero estamos ante el ocaso de lo que fue una potencia, la principal potencia que emergió después de la caída del muro de Berlín, que quedó Estados Unidos. Fueron unos años, una década de unilateralismo, de unipolaridad, pero lo que se fue afirmando es una tendencia a la multipolaridad, y paradójicamente hoy es Estados Unidos quien está pateando el tablero de los organismos multilaterales de acuerdo, de negociación, de negocios, intentando llevar las cosas a un escenario donde sea Estados Unidos en relaciones bilaterales con cada país, obviamente amparado en los buques de la OTAN. Obvio, tiene su quinta flota, pero a ver, por lo que vos me estás diciendo y por lo que uno ve también, Argentina cometió un error estratégico
impresionante, porque cuando estábamos por entrar en los BRICS, por una cuestión ideológica, Milei decidió no tenemos que estar en los BRICS, como que nuestros intereses están más ligados a lo que sucede con Estados Unidos e Israel que a lo que sucede con nuestros vecinos. Es una cosa imperdonable, porque eso es miopía, son justamente fanatismos, posiciones que hacen más que reafirmar un seguidismo a la política de otros estados, sino a explorar las posibilidades que convengan a nuestra nación. No es un tema de ideología, sino de cuál es el mejor escenario para que a Argentina afiance un proyecto de desarrollo y crecimiento, incluso pudiendo pensar mecanismos de financiación para obras de infraestructura. Braulio, te llevo a la localía. Vos te desempeñás en el Ministerio de la Comunidad, Desarrollo de la Comunidad, sí, en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo ves la provincia con este gobierno nacional en contra? Y la verdad que está profundizándose una situación de crisis social, económica muy grande, ¿no? A mí escuchaba con atención al señor Burns que estaba antes y me llamaba la atención algunas frases que se tiraban, ¿no? Los números que están apareciendo es que estamos en los picos más bajos de consumo de carne, leche y yerba en la historia en las últimas décadas de la Argentina. Es difícil pensar que esté cerrando la ecuación económica cuando están bajando el consumo de leche, carne y yerba, digamos, ¿no? Las principales fuentes de proteína, y bueno, sabemos lo que significa para nosotros. Cierra para un sector de la población, dejando a todos los demás en banda. Un amigo mío me decía que le resulta más fácil vender un auto de $40.000 o una camioneta de $40.000 que un coche de 8 millones de pesos. Pero eso ya lo vivimos en la Argentina y sabemos cómo termina, ¿no? Estos esquemas de valorización financiera o de sostenimiento de una ecuación o un Excel. La economía es una ciencia social, digamos, no es una ciencia exacta. Exacto, y acá se maneja con expectativas. No, pero aparte este plan, digamos, de planchar el dólar, ajustar el Estado, restringir el consumo, y cuál es el costo social de tener esta baja inflación, ¿no? Que creo que está bien, o sea, cuando se habla de la expectativa de tener un país normal, es lo que nosotros planteamos, fue la campaña de Néstor Kirchner en 2003, tener un país normal, un país en serio, las cuentas ordenadas, pero, o sea, prestando mucha atención también a cómo es la calidad de vida de los argentinos. Ahora, vos mencionabas recién que esto ya lo vivimos, ¿no? Entonces, si esto ya lo vivimos, ya tenemos que saber cómo salir de esto. Creo que es buena la pregunta. Ustedes en el bloque anterior hablaban de dos aspectos que me parecen importantes, ¿no? La participación y la representación. Yo creo que hay una crisis de representación grande y creo que el peronismo, o por lo menos la parte, digamos, del peronismo en la que militamos en la provincia de Buenos Aires, está definido y decidido a dar un debate a cómo salimos de esta situación, sabiendo que tenemos una cuota de responsabilidad grande en cómo llegamos hasta acá, digamos, porque creo que lo novedoso de Milei fue expresar un grito que conectó con bronca en una buena parte de nuestra población, no así las medidas que está tomando, que ya sabemos cuáles son, pero sobre todo montado sobre el fracaso de una experiencia como fue la del Frente de Todos, que terminó siendo el Frente de Nadie. En la provincia, sin embargo, se logró reelegir y se ganó en las tres instancias, digamos, ¿no? En las PASO, en las generales, en el balotaje. La provincia de Buenos Aires fue un bastión, expresa y representa nada más y nada menos que al 40% de la población, y hoy se está llevando adelante un modelo de gestión contrapuesto al de Milei, ¿no? El gobernador Axel Kicillof habla de hacer escudo y red. Escudo, digamos, para que no avancen las políticas de motosierra, y una red para poder contener a todos los caídos que van sufriendo las consecuencias de esta política de ajuste. Es que negar la política también es inducir a la gente a que no vaya a votar. Yo creo que el gran desafío que tenemos es a través de poner en marcha a toda la maquinaria del peronismo en unidad, buscando los mejores nombres de compañeros y compañeras. Tenemos tiempo ahora hasta el sábado de la noche para definir candidaturas. Creo que en la medida que logremos, yo confío en que vamos a tener una propuesta que pueda seducir a nuestro pueblo de la provincia de Buenos Aires a que se sume a votar, y por supuesto además que elija un camino que está contrapuesto a la política de crueldad que está llevando adelante Milei. Sí, lo que quedó bien en claro, por lo menos hasta ahora en estos primeros 2 años de gobierno casi de Macri, es que Kicillof estuvo de entrada en contra de estas políticas, mientras que otros gobernadores, tal vez para subsistencia propia, tuvieron que hacer otras cosas. Él de entrada se puso, y es como un
dos espejos que se miran de óptica totalmente distinta. Braulio, nos están sacando del aire. Te agradezco por haber venido. Otro día te vamos a invitar para hablar de más tiempo porque, como decía Perón, la verdadera política es la política internacional. Lo demás es cuestión local. Y si no hay una política internacional, digamos, que uno tenga un lugar en donde poder mirar, y donde poder, no se puede planificar lo propio. Si no hay una estrategia internacional, eso es lo que quiero decir. Encantado, muchas gracias por la invitación. Cuando quieran estamos de nuevo. Y a ustedes también, gracias por habernos permitido entrar en sus hogares. Nos vemos la semana próxima, miércoles 21.